Buenas tardes, compañeros. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Respecto al laboratorio de inductancia. En el laboratorio lo que vamos a hacer simplemente va a ser armar este circuito, donde vamos a tener una inductancia, un inductor y una resistencia en serie con un generador de pulso cuadrado. Vamos a explicar un poquito acerca de qué es la inductancia. Bien, voy a pasar a mi pizarra. Bien. Em, Primero que nada vamos a hablar de la ley de Gauss, ¿no? Que simplemente es la integral cerrada de una superficie del campo magnético por el producto escalar del diferencial de superficie. Es igual a cero. Ahora, al abrir esta integral cerrada, podemos decir que la integral del campo magnético por un diferencial de superficie es igual al flujo magnético, ¿no ve? Esto ya sea entrante o saliente, ya sea en una espira, por decirles, de este tipo, en el que circula una corriente I. Debido a la regla de la mano derecha, el campo magnético va a estar en este sentido, ¿no? Es decir, las líneas de flujo de campo magnético. ¿Ya? Bien. Ahora, la inductancia, o mejor dicho, como la autoinductancia, se refiere al flujo que pasa por un determinado área debido a la corriente de una espira. Es decir, la inductancia, primero que nada, se expresa como se pone primero que nada en términos del flujo, que sería igual a, digamos, un campo magnético, B sub I, vamos a ponerle, por un diferencial de superficie. ¿Ya? Ahora esto no ves, nosotros sabemos, ¿no? Que el campo magnético, ya sea, por la fórmula de Biot-Savart y demás, sacando, ¿no ve? En cualquier tipo de inductor, por decirles en un conductor recto y demás, cualquiera, ¿no ve? Cualquier tipo de conductor. Siempre va a ser la densidad magnética va a estar expresada por una constante que va a depender de la geometría del conductor por la corriente, ¿no ve? Como habíamos visto en los otros laboratorios al trabajar con la bobina Helmholtz. Ya. Ahora, debido a esto, como sabemos que la densidad de campo magnético producida por una corriente es directamente proporcional debido a esta relación, nosotros definimos una constante, ¿ya? Que va a ser aquí, miren, si reemplazamos este BI, K sobre I, ¿no ve? En esta expresión, donde el flujo simplemente va a ser a BI, en vez de eso, K por I por el diferencial de superficie, y a todo esto le volvemos a llamar otra constante, donde el flujo simplemente va a ser a K por DS, digamos, una constante L, ¿no ve? Que ahorita van a entender hacia dónde voy, por una corriente I. Ya, debido a esto, el flujo magnético que pasa a través de una superficie es proporcional a la corriente de una espira, ¿ya? En el caso de autoinductancias, la corriente que circula por la espira 1, o sea, la corriente I sub I, es proporcional al flujo I sub I que circula por la superficie I, ¿no ve? O sea, por cualquier superficie. Ya, esta sería la fórmula de la autoinductancia. Autoinductancia. Ya, ahora, en el caso de dos conductores, en teoría, ¿no? Nos explican de esta forma, ¿no? Donde aquí hay una corriente I sub 1, aquí hay una corriente I sub 1 y aquí hay una corriente I sub 2, por decirles, ¿no? Donde las líneas de flujo magnético o densidad magnética se concatenan, es decir, se van a ir sumando. Ah, no, esto está mal, ¿no? Es hacia el otro lado. ¿Verdad? Sí, estamos. Es hacia el otro lado. Lo voy a dibujar con otro color. ¿Ya? Las líneas de flujo magnético se concatenan, es decir, se suman, como habíamos visto en las bobinas Helmholtz. Pero en este caso, el flujo
aquí va a ser distinto. Va a haber una inductancia mutua, es decir, una constante entre entre estas dos bobinas que va a señalar la inductancia mutua, es decir, el flujo el flujo en la bobina 1, debido a la bobina 2, simplemente será igual a la integral, hemos dicho del flujo 1, ¿ya? Entonces, debido a la bobina 2, entonces, a B sub 2 por el diferencial de superficie 1, ¿ya? Ahora, el flujo 2, 1 va a ser simétrico, es decir, el campo magnético de 1 va a ocasionar un flujo en la superficie S2, ¿ya? Ahora, ya sacando esto, ¿no ve? Aplicando la misma relación que habíamos hecho hace un minuto, esto vamos a hacerlo como algo aparte. Haciendo la misma relación, vamos a tener que el flujo es igual, el flujo, pondremos 1, 2, es igual a una inductancia, esta vez le voy a poner M, que es la constante de proporcionalidad por una determinada corriente, ¿ya? Bien. Esto es la proporción por decirles, esta es la proporción de una constante proporcional debido a que en un conductor, bueno, no, en un inductor, digamos, la superficie, ¿no ves? La superficie, la forma del embobinado y demás, no van a cambiar, ¿ya? Por eso es que esta proporción es una relación lineal. Ya, lineal. Válido solo para elementos pasivos, como inductores, solenoides y demás, ¿no ve? Los que hemos visto en nuestro laboratorio igual son sistemas pasivos, ¿ya? Ya, pero en el caso de nuestro laboratorio, solo nos va a interesar esta forma, ¿ya? Bien. Ahora, nosotros en el laboratorio de Faraday te habíamos dicho que la FEM o un voltaje, un potencial, es igual a menos la variación del flujo respecto del tiempo, ¿verdad? Siempre y cuando el flujo varía del tiempo. Ya, ahora nosotros vamos a decir que la corriente va a variar en el tiempo, es decir, el flujo es función del tiempo, porque la inductancia por la corriente es función del tiempo. Ya, esta proporcional esta fórmula que está subrayada en celeste, vamos a escribirlo de esta forma. Ya, reemplazando en la ley de Faraday, vamos a tener que es la tensión o la FEM que se produce por la variación de un flujo magnético, que simplemente va a ser la inductancia, ¿no ves? La inductancia que simplemente es una constante que relaciona las propiedades geométricas y constructivas de un determinado material, ¿no? De un determinado inductor, ¿ya? Entonces va a ser igual a la variación de la corriente respecto del tiempo, ¿verdad? Esta sería la fórmula de la caída de voltaje en un inductor. Ya, ahora vamos a volver aquí. Aquí está. Bien, en nuestro circuito, haciendo leyes de Kirchhoff, hemos dicho que esto va a ser, ¿no ves? La caída de tensión en una bobina. Nosotros, todas las resistencias en el circuito, para resolver la ecuación diferencial, ¿no ve? Que modela este circuito eléctrico, vamos a agrupar, ¿no? Vamos a sumar por la ecuación de Kirchhoff, vamos a sumar todas las resistencias y vamos a considerarla solo R para esta parte, ¿no? Yo en su análisis del ingeniero igual les he explicado esa parte. Ya, bueno, vamos a tener por ecuaciones de Kirchhoff que el voltaje de fuente va a ser igual a la caída de tensión en el inductor más la caída de tensión en la resistencia, que deriva en esta ecuación diferencial, que es una ecuación lineal. Ahora, si se fijan, esta ecuación es muy similar a la ecuación de descarga de un capacitor, ¿no? Solo que el capacitor estaba en función de la tensión, ¿no ve? Es prácticamente igual. ¿Ya? Bien. Bueno, resolviendo eso ya por factor integrante y demás, que aquí yo ya lo he puesto con límites, se obtiene dos formulitas, ¿no? Que son esta.
Ya, esta es para la carga de un inductor. Ya, este es el voltaje. Ah, perdón, esto no todavía. Este es la corriente de carga en un inductor. En un inductor, la forma de cargarse es mediante la corriente. Ya, al variar la corriente va a generarse una autoinductancia dentro del conductor. De esa manera, por decirles, vamos a pasar aquí. Miren, cuando nosotros tenemos un circuito, ¿no ve? Donde aquí vamos a poner nuestra onda cuadrada. Ya tenemos un inductor. Esto puede ser de cualquier tipo. Ya. Y tenemos este circuito equivalente. Ya, por el inductor, ¿no ve? Al circular una corriente y hacer variar esta tensión en el tiempo, nosotros lo que vamos a ocasionar es que se induzca una FEM, por lo que el campo magnético que atraviesa el inductor, digamos que va a ser algo así. Algo así, ¿no ve? La energía que se va a almacenar en forma de campo magnético en esto se va a ir descargando cuando nosotros desconectemos esto. Vamos a desconectar esto. Ya, esto, era que no lo dibujo con una sola línea. Ya, esta línea vamos a borrar. Ya, cuando nosotros desconectemos esto y cortocircuitemos esto a tierra directamente, esta energía en forma de campo magnético va a ir disminuyendo, es decir, va a autoinducir al inductor. De esa forma aquí se va a generar un voltaje. Ese voltaje simplemente va a ser igual a menos la inductancia, la constante de inductancia, por la variación de la corriente respecto del tiempo. Es decir, si la corriente va variando respecto al tiempo, va a haber un voltaje, ¿ya? Debido a que la energía aquí va a ir decayendo cuando cortocircuitemos esto, simplemente va a tener una curva de descarga, ¿ya? Que va a ser básicamente una exponencial a la inversa, ¿no? No, estamos mal. Ya, pero el punto es que se va a ir descargando. Ya, ahorita os voy a mostrar las curvas que salen de esto. Ya, para la carga simplemente sería esto, que es muy similar a la ecuación de un capacitor, ¿no ve? Que teníamos la ecuación de carga, solo que en un capacitor estaba en función de la tensión, ¿ya? Y ahora en este caso, para convertirlo en función de la tensión, nosotros vamos a poner todo esto en términos del voltaje de la resistencia conectada en serie al inductor. ¿Ya? Eso se expresa, como habíamos visto aquí, que el voltaje sobre la resistencia simplemente va a ser la corriente en función del tiempo por una resistencia. Ahora, este voltaje, si se fijan, va a ser el voltaje sobre la resistencia. Es decir, cuando nosotros midamos en el osciloscopio, aquí abajito está mi circuito, el voltaje sobre la resistencia que vamos a medir con el canal 2, si medimos ese voltaje, podemos usar esta relación, que es esta. ¿Dónde está? Esta que la voy a pintar de un color celeste. ¿Ya? Vamos a tener esa relación. Pero ahora, si nosotros quisiéramos hacer con la tensión que vamos a medir dentro perdón, a la salida del generador de funciones, que sería la tensión medida en el canal 1 del osciloscopio, vamos a usar esta relación como su modelo matemático del circuito. ¿Ya? Eso simplemente es la diferencia entre estas dos expresiones. Lo mismo pasa para el de descarga. Como habíamos visto en el capacitor, es idéntico la resolución del circuito. Y al final se obtienen relaciones que son prácticamente iguales. Ya, solo aquí la aclaración que he visto que está en su guía del ingeniero es que, primero, este es para el voltaje sobre la resistencia. Este es para el canal 2. ¿Ves? Channel 2. Este sería para el voltaje medido en la fuente.
Por eso de ahí el divisor de tensión, ¿no? Entonces, esto sería en función del voltaje de fuente, que lo voy a pintar aquí como verde. ¿Ya? Eso sería respecto a la descarga. Ahora, la constante de tiempo tiene el mismo significado, que es el valor en el que el voltaje, en este caso sobre la resistencia, ¿no? Pero en el caso de corriente es en donde la mayoría de los libros habla, ¿ya? La mayoría de los libros usa esta expresión. Aquí. Vamos a poner esto. Ya, la mayoría de los libros usa esta expresión para definir la constante tau, que simplemente es L sobre R. ¿Ya? Cuando tau, que es decir, R sobre L, se iguala al tiempo, se reemplaza eso y va a salir 0.632 por la corriente inicial, que simplemente va a ser B sobre R, ¿no ve? En el caso de un circuito RL serie. ¿Ya? Simplemente es eso, la corriente que alcance el inductor en un determinado tiempo. ¿Ya? La mayoría de los libros hace eso. Ahora, en su guía del ingeniero está en función del voltaje. Es el mismo significado que en el capacitor, ¿no? Es la constante tau, simplemente es el tiempo para el cual el voltaje R sea 0.6321 del voltaje de la fuente. ¿Lo ve? Ya, eso sería respecto a esto. Bien, ahora en el armado del circuito, como bien sabemos, debido a las elecciones, se va a cancelar el laboratorio. Va a ser de forma virtual, ¿no? No se va a cancelar. Va a ser de forma virtual. Es decir, ustedes van a armar esto en un simulador. Con el ingeniero creo que usan el Multisim, ¿no? Que es un buen simulador, solo que no es tan completo, digamos. No tiene muchos modelos, pero para nuestro laboratorio funciona. Ya, bien. Ahora vamos a pasar a la parte de simulación, pero primero haremos una pequeña analogía. ¿Ya? Esto no, esto. Bien. Nosotros hemos visto que el voltaje sobre el inductor simplemente es A menos L por la diferencia, por la variación de corriente respecto del tiempo, ¿no ve? Ahora el voltaje sobre un capacitor simplemente va a ser igual a 1 sobre la capacitancia de la integral de la corriente respecto del tiempo por el diferencial de tiempo, ¿lo ve? Ya. Ahora, esto lo voy a derivar ya para que sea más ilustrativo. La corriente en el capacitor respecto al tiempo simplemente va a ser A igual a derivando la diferencial del voltaje sobre el capacitor respecto del tiempo. ¿Lo ve? Y todo esto se va a multiplicar por la capacitancia. ¿Ya? Ahora, en el caso de un inductor, es al revés, ¿no ves? Si esto integro, simplemente va a ser la corriente en un inductor, simplemente será igual a 1 sobre la inductancia de la integral del voltaje sobre el inductor por el diferencial de tiempo. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hacer estas dos analogías. Vamos a analizar estas dos ecuaciones. ¿Ya? Este sería el inductor. Inductor sería el capacitor. ¿Ya? Bien. En un capacitor, vamos a hablar primero del capacitor. Como les había explicado, en un capacitor, cuando tenemos un circuito de este tipo, capacitor, esto vamos a decir que es corriente continua, así que no lo dibujaré así. Ya, en un capacitor. Aquí no importa, vamos a poner una resistencia R, ¿no? No importa, pero aquí vamos a dibujar dos líneas paralelas. Ya, este sería el circuito RC. Este sería un circuito RC, en donde la corriente va a circular de esta forma. Pero en aquí la tensión es continua, es decir, B es igual a una constante. En un capacitor, si B es constante, vamos a analizar esta expresión.
La corriente de T, simplemente la corriente sobre el capacitor, aquí la vamos a poner. La corriente en el capacitor, en función del tiempo, simplemente va a ser igual a la constante C por la variación de B respecto del tiempo. ¿Ya? Ahora, esta B, que es el voltaje sobre el capacitor, si se fijan aquí, ¿no ve? Esta B va a ser constante. Aquí, claro, ¿no? Va a haber una caída de tensión aquí, que va a ser B sub R y aquí un B sub C, ¿no ve? Pero al final de cuentas, B es constante, es decir, el potencial eléctrico es constante. Eso nos indica que en un capacitor no existe circulación de cargas, ¿no ve? Nuestro capacitor es así, donde las cargas eléctricas positivas más, no se mueven, ¿no ve? Las cargas negativas van a estar en el otro polo. Es decir, se va a generar un campo eléctrico, pero el campo eléctrico no va a variar debido al dieléctrico que se encuentra aquí. ¿Ya? Debido a que no varía ni el campo eléctrico ni tampoco la circulación de cargas, no va a haber corriente. Es decir, la corriente en el capacitor es igual a 0. Ya, eso es lo que teníamos en un capacitor. Ya, en un inductor ahora. En un circuito RL. Ya, eso lo haremos con VR. Circuito RL. Nosotros vamos a analizar el mismo caso. Ya, frente a una fuente constante, pero en esta vez vamos a tener un inductor. ¿Ya? Donde aquí va a haber un BR y aquí va a haber un BL y esto va a ser un voltaje B constante. B igual a constante. ¿Ya? Ahora vamos a analizar en este caso la ecuación de voltaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más fácil analizar esto por medio de la variación de algo. ¿Ya? En este caso por la ley de Faraday, ¿no? Que simplemente para un inductor simplemente va a ser que B de L es igual a L, la constante de inductancia, autoinductancia, por el diferencial de la corriente sobre L respecto del tiempo. Ya, ahora, en este caso, va a circular una corriente. ¿Ve? Pero aquí, si se fijan, la corriente que circulaba aquí era igual a 0, ¿no ve? Porque hemos analizado, esto funciona como un circuito abierto, ¿ya? Es decir, el campo eléctrico, va a haber un campo eléctrico en el cual la distribución de cargas sea estable, ¿no ve? Es decir, ¿cómo se diría esto? Esto está equipotencialmente, ¿no ve? Es decir, las cargas negativas van a estar en un polo, las cargas positivas en el otro polo, en el caso de un capacitor. Ya, debido a eso no existe circulación de corriente. I de C es igual a 0. ¿Lo ve? La forma más fácil de verificarlo es usando esta ecuación. Ya, ahora en el caso de un circuito RL, usamos la ley de Faraday, ¿no? Que simplemente es esto. Ahora, en este caso, va a haber una circulación de corriente, ¿ya? Pero en este caso, va a suceder algo así, ¿ya? Nosotros estamos analizando la respuesta en estado transitorio, ¿no? Que simplemente de carga es algo así, una curva, algo así, ¿no ve? Esto es de la corriente. Esto es la curva de corriente, ¿ya? Bien, la curva de corriente. La constante tau simplemente nos indica que en algún punto, mientras esto esté conectado, se va a hacer constante la corriente en el inductor, ¿ya? En este punto va a haber un voltaje en el inductor, en todo este tramo en el que varía la corriente. Pero una vez que la corriente se vuelva constante, es decir, el voltaje, ¿no ve? Esto está conectado varias veces más. Por lo general se analiza para 4 veces tau. Cuando el tiempo sea igual a 4 veces tau, se dice por lo general que la corriente es constante, ¿ya? Esto se aplica a los circuitos capacitivos igual.
Para 4 veces tau se considera un voltaje constante. Ya, pero eso en este laboratorio no va a entrar mucho. Solo es para explicarles que la corriente se va a estabilizar en este circuito. ¿Ya? Después de un determinado tiempo, es decir, 4 veces tau. Después de 6 veces tau, la corriente va a ser constante. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner la corriente es igual a una constante. Entonces, aquí pasa lo mismo. Miren, el voltaje sobre el inductor simplemente va a ser L por la diferencial de una constante, ¿no? Que va a ser la corriente respecto del tiempo. Que esto lo vamos a anotar como mayúscula directamente. ¿Ya? En este caso, esto simplemente va a ser igual a 0, ¿no ve? La derivada de una constante es 0. Entonces, el voltaje va a ser 0. Pero ahora la corriente sobre un inductor, ¿no ve? En este régimen permanente, es decir, la corriente cuando se haya vuelto haya pasado mucho tiempo, simplemente va a ser igual a la corriente constante, ¿ya? Ahora, debido a esto, cuando nosotros analizamos circuitos en electrónica, sobre todo los electrónicos, ¿no? Igual los eléctricos y electromecánicos, ¿no? Cuando analizamos circuitos con transistores y metemos algún capacitor o algún inductor, ya sea para un filtro pasivo o algo, nosotros hacemos un circuito equivalente de esto, ¿ya? Tanto para el circuito RL como para el circuito RC. ¿Ya? Esto ya. Miren, para el circuito equivalente para un RL, vamos a poner equivalente, circuito equivalente para un RL va a ser simplemente a esto, a una resistencia conectada en serie, es decir, un cortocircuito, ¿no ven? Como si solo fuera un conductor. ¿Por qué? Porque el voltaje es 0. Cuando el voltaje es 0, significa que hay 0 resistencia, ¿no ve? Ahora, si la corriente aquí, la misma, como es un circuito serie, ¿no ve? Esto se comporta como un cortocircuito, ¿ya? Entonces, el circuito equivalente va a ser este. En el caso de un circuito equivalente RC, si se acuerdan, hemos hablado de que era esto nada más. La resistencia sobre una capacitancia, pero en este caso esto era como si estuviera abierto, ¿no ve? Entonces simplemente era tan. Ya, es decir, la corriente en este caso, la corriente es igual a 0 y el voltaje en estos dos puntos, si medíamos con un multímetro, el voltaje simplemente era igual a B. ¿Ya? Debido a que es un circuito, ¿no ve? No va a haber una caída de tensión aquí, así que B de R también va a ser igual a 0, porque no va a circular corriente por esta resistencia. Así que el voltaje de salida simplemente va a ser B. ¿Ya? Eso sería respecto a el circuito que estamos analizando para la inductancia 2. ¿Ya? El comportamiento es parecido al de un capacitor, solo que su curva de corriente se manifiesta de esta forma. ¿Ya? Ahora, el voltaje sobre el capacitor va a tener esta misma forma igual. El voltaje sobre la resistencia en el circuito RL. Diré. Y ahora vamos a hacer eso con una simulación, que es lo más práctico en este caso, ¿no? Ya, yo voy a usar MATLAB. Ustedes van a usar un Multisim seguramente. Ya, pero yo les voy a pasar esta simulación. Ya, pero aquí lo que más, bueno, me interesa que vean. Ahí está. Ya, lo que más me interesa que vean aquí es esto. Ya, miren, aquí he conectado un voltaje a las resistencias, ¿no? A todas las resistencias yo le he conectado el voltaje, ¿ya? Solo esto en el laboratorio por si acaso, ¿no? No va a ser así, ¿no? Yo me he equivocado, ¿no? Porque en el anterior laboratorio yo les he querido hacer medir la resistencia total, ¿no ve? Pero en esa ocasión solo estamos midiendo la resistencia sobre R. Ahora, en este caso, eso era porque yo
lo estaba asumiendo como si estuviéramos midiendo la tensión a la salida del generador de funciones. ¿Ya? Esa era la razón por la que yo medía la resistencia. ¿Por qué? La corriente simplemente era el voltaje sobre la resistencia total. ¿Ya? Eso era lo que hacíamos en ley de Faraday. ¿Ya? Pero en esa ocasión nosotros hemos conectado el canal 2 a solamente la resistencia. Lo que quiere decir que no era necesario, ¿no ven? No era necesario sumar la resistencia del inductor porque solo estamos midiendo el voltaje sobre la resistencia. ¿Ve? Eso era respecto a mi error en esa ocasión. En esta ocasión simplemente tienen que tomar en cuenta si van a usar el voltaje de salida del generador de funciones o el voltaje sobre las resistencias, ya sea sobre R o sobre RL más la resistencia del inductor. ¿Ya? Bien, ahora lo importante. Voy a abrir este primero. Miren, si se fijan, esta es la carga y descarga de un capacitor. ¿No ve? La curva en azul sería el voltaje sobre una resistencia. Esto lo haremos, le haremos zoom. No, son los measure. Un momentito. Esto desactivaremos. Esto le pondremos zoom. Ya. ¿Vieron? Este es el voltaje sobre... Bueno, este es el voltaje del capacitor, ¿no? En este caso, este es el circuito RC. Ya, esto era que lo cambie, pero ya. El circuito RC, en este caso, esta es la curva de carga, ¿no? Tan carga disminuye el voltaje sobre la resistencia, como habían visto en el laboratorio, ¿no? Y han dibujado estas curvas. Ya, ahora en el caso de un inductor, es prácticamente lo mismo. ¿Ven? Solo que aquí, ¿dónde está? Ya, el channel 1 es un voltímetro conectado a las resistencias. Ya, el channel 2, en la curva en rojo, es un voltímetro conectado al inductor. Ya, vamos a analizar. Miren, cuando el voltaje de la resistencia aumente, el voltaje sobre el inductor va a ir disminuyendo. Ya, y propiamente, cuando el voltaje de la resistencia se reduzca, el voltaje sobre el inductor va a ser negativo, pero desde ese negativo va a ir aumentando. Tan, tan. ¿Ves? Esa va a ser prácticamente la diferencia. Ya, aquí le voy a poner las dos curvitas para que se vea un poco mejor. En este caso, por los valores, esto me sale un poco raro. Ya, un poquito, lo pondré así, con menos zoom. Ya, esas serían las curvas características, en este caso de la respuesta que van a tener ustedes. Ustedes, igual que en capacitancia, van a determinar para los pares de puntos, van a determinar la constante tau. Después va a haber otras dos tablas en donde van a tomar punto por punto, ¿no? Para determinado tiempo y van a reconstruir esta curva, la curva de carga y la curva de descarga. Ustedes van a tener esta, porque esta es la que está medida en la resistencia, la curva en azul. ¿Ven? Si ustedes toman el canal 2 de este laboratorio, van a tener esta curva. Ya, si tomaron el canal, bueno, no, si conectaron al inductor, ¿no ve? Que creo que es en este caso, ¿sí? A ver, veremos, verificaremos, ¿no? No, mide directamente el voltaje de la fuente. ¿Ya? Pero si tomaran en el inductor, la caída de tensión sería de este tipo. ¿Ya? Ahora las corrientes, vamos a poner las corrientes, ¿no? Miren, esta sería la corriente que circula por ese circuito RL. ¿Qué más vamos a poner? Y esta sería la corriente que circula por el circuito RC. Pero que esto, debido al periodo, ¿no? Debe estar mal mi este mismo generador de funciones, vamos a copiar. O tal vez, esto debe ser. La constante tau es muy pequeña, por eso es bien cortitas.
muy cortos mis... A ver, esto lo pondremos en micro. 100 microfarads. A ver, vamos a ver qué tal. Ya, ahí te vamos a ver mejor la curva. Mm, no, creo que la constante tau es demasiado grande para la resistencia. Sí, ¿no ves? Demasiado grande. Ya, vamos a volver a los nano. Ya, esto no recuerdo cuánto era para el del experimento de capacitancia. Vamos a ponerlo en 100 nano, que no sea muy pequeño. Para ver si la constante tau se ha puesto un poquito más grande o no. Ahora sí, está un poco más grande, ¿no? La constante tau del circuito RC. Ahora sí, vamos a ver lo que quería mostrarles de corriente. Y ¿dónde está la otra curva? Es esta. Ya, la curva en verde es la corriente sobre un capacitor. Ya, la corriente que va sobre el capacitor. Miren, cuando se aplica un voltaje tantos, la corriente va a ir disminuyendo. Ahora, en el ciclo de descarga, la corriente se vuelve negativa. Va a ser por la variación de carga en el capacitor. En un inductor va a ser igual. Solo que en este caso la corriente no va a ser en sentido negativo. Simplemente va a seguir descargando en el mismo sentido. Es decir, esto ¿no ve? Desde un punto cero, se aumenta el voltaje, va a ir cargándose la corriente va a ir aumentando. Se desconecta el voltaje en este punto, la corriente va a ir bajando. Cuando va bajando la corriente, no cambia de sentido como en este caso, ¿no? La corriente no va a cambiar de sentido, pero va a seguir disminuyendo. ¿Ya? Eso simplemente significa esto. ¿Ya? La verde es para un RC, para la azul es una RL, la corriente, las curvas de corriente. ¿Ya? Eso sería todo respecto al laboratorio. Lo que puede preguntar es esto, ¿no? Las unidades de inductancia, la autoinductancia, ¿no? Las unidades de la autoinductancia, que sabemos que es el Henry. Ya, pero esto es fácil, ¿no? No creo que les diga, ¿no? Las unidades de la inductancia, metros, segundos, henrios, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo se define el Henry? Eso lo podemos determinar debido a esta expresión, a la donde la inductancia simplemente es igual al flujo respecto de la corriente, ¿no ve? ¿Por qué? Porque el flujo, tanto como la corriente, son proporcionales. Ahora, el flujo en unidades simplemente es el Tesla por metro cuadrado, ¿ya? La corriente es en amperios. Ahora, otra forma del Tesla por metro cuadrado es el Weber, ¿no? Weber, y aquí simplemente es amperios, ¿ya? Así que el Henry simplemente es el Tesla por metro dividido ¿no? Entre la corriente, entre amperios. Esta sería las unidades del Henry, ¿no? Ahora, si ustedes quieren, aquí también pueden jugarse, ¿no? Porque como sabíamos, el Tesla simplemente igual al Newton sobre la carga por metro por segundo, ¿no? Newton por segundo sobre la carga por metro. Esto era el Tesla, ¿no? Estas son las unidades del Tesla, ¿ya? Les voy a volver a preguntar unidades y es probable que les pregunte las unidades de la inductancia, ¿no? Que no creo que les ponga Henrys, puede ser que les ponga en función de Teslas o Webers o... Aquí mismo se pueden jugar, ¿no? Entre coulombs por metro, ¿no? El análisis es bien sencillo, solo tienen que saber esta parte. Y que el flujo simplemente es igual a B por un determinado área, ¿no? Ya. Ahora, eso sería una de las preguntitas. La otra siempre suele ser del constante tau. Esto de 4T no creo que entre, pero para informarles, ¿no? 4T es el tiempo por lo general en los circuitos
en el que se vuelve estable, ya sea la corriente o la tensión, ¿ya? Esto en electrónica de potencia se analiza, ¿ya? Pero ahora no tiene más relevancia que ser el tau, que básicamente está por aquí, ¿no? Que es para cuando la 6.23, creo que es, ¿no? Para cuando la corriente sea este valor, ¿ve? En el caso del inductor. Ahora, esto el ingeniero lo toma en función del voltaje de la resistencia, así que ustedes analízanlo esa parte. Ya, no es difícil, solo es básicamente casi lo mismo que en el voltaje del capacitor. Ya, bien, ahora, ¿qué más le falta aquí? Ya, les había mencionado que esta relación, que el flujo es proporcional a la corriente, es para elementos pasivos, ¿ya? Para inductores pasivos, como solenoides, bueno, etcétera, ¿no? Ahora, en el caso de, aquí vamos a poner esto a modo de que lo relacione, ¿no? Con lo que han visto en campos electromagnéticos, perdón, no, en física 3, ¿no? Esta es otra mi materia, ya. Bien, para un inductor, debido a sus características, en esta vez vamos a dibujar un solenoide, ¿no? Con núcleo lo dibujaremos, ¿ya? Vamos a tener aquí un núcleo, ¿no? Núcleo, lo que sea, un núcleo, cualquier tipo de núcleo. Ya, vamos a poner esto así. Mm, ya, donde aquí va a haber una corriente, ¿no ve? Esto sería un inductor, ¿ya? Un inductor pasivo. Aquí lo pondremos como inductor pasivo. Ahora, este mismo arreglo nosotros lo tenemos en el caso de un transformador, ¿ya? Que un transformador en su forma básica, un transformador monofásico, simplemente sería algo así. Un núcleo de hierro en donde va a haber bobinas. Va a haber bobinas conectadas a sus pilares. ¿Ya? Esa es la forma más básica de un transformador. Tut, mm, ya. Ya, donde aquí se conecta una carga y aquí es una fuente. Por lo general, senoidal. ¿Ya? Ahora, este es un inductor pasivo. Ahora, un transformador es una máquina eléctrica, ¿no? Pero también puede ser, se comporta como un inductor activo, es decir, la inductancia va a variar, ¿ya? Es variable en este caso. En este caso, la inductancia es constante. Constante, en el caso de un solenoide, ¿no? Un inductor, como los que hemos visto en el laboratorio. ¿Ya? Ahora, las inductancias variables también están en los generadores, por lo general en los trifásicos, ¿ya? Esto lo van a ver en máquinas de corriente alterna, ¿no? Tampoco no es la materia, tampoco no es el caso de esta materia, ¿no? Ya, pero en ahí existen bobinas, ¿ya? Que están así alrededor de un estator y aquí hay un rotor que consta básicamente de este tipo, que es básicamente un imán, ¿ya? ¿Por qué un imán? Porque va a estar conectado aquí por mediante una bobina. ¿Ya? Va a tener una bobina, ¿no? Esto ya tiene su sistema de conectarse a un circuito en corriente continua, ¿no? Ya, eso se conecta, eso ya es parte de la descripción constructiva de una máquina. Lo importante aquí es que aquí se va a generar un flujo magnético, ya, una densidad magnética. Se va a generar debido a las bobinas, por lo tanto, un flujo magnético, donde estas espiras, que aquí le estoy poniendo como puntos, es decir, saliendo del cuaderno, simplemente son rectángulos, ¿no? Que van a ser así, por los que va a pasar un determinado flujo, P, ¿no? Y por lo tanto, un flujo que va a salir.
flujo tantos. Va a haber un flujo que va a salir por cada uno de estos espiras. ¿Ya? Entonces, de esa forma se se induce en un generador síncrono, ¿no? O asíncrono. Ya eso es más de partes constitutivas, pero en un generador de corriente alterna se induce de esta forma, ¿ya? En el de continua, los imanes eran permanentes, ¿no ve? Estaban en la carcasa, ¿no ve? O en el estator, mejor, perdón. En este caso, el imán está en el rotor, ¿ya? Ese es un generador de corriente alterna. En este caso, pasa igual. Al variar el flujo, eh, esta constante de proporcionalidad en función del tiempo va a ser variable. Pero la inductancia en este caso, debido a que el área en las bobinas va a variar, esta inductancia va a ser variable, ¿ya? Al igual que la corriente, que en este caso la corriente, hemos dicho que se va a proporcionar por un canal de corriente continua, ¿no? Pero al rotar se varía también, ¿ya? En este caso, L es variable, ¿ya? Eso es lo importante a saber. De ahí que en un generador se tiene una curva algo así, que ustedes lo han visto en física 3, ¿no? Está, que lo deben ver, ¿no? Y si no, nosotros sabemos que existe una curva de histéresis, ¿no? Que es más o menos así, tan, después retorna, tan, después, tan, por aquí abajo, tan, y vuelve, ¿no? Algo así es la curva de histéresis, ¿no? Que es en función de el flujo respecto de B, ¿no? Ah, no, perdón, esto creo que es B respecto de H. ¿Ya? Ahora bien, esto lo borraremos, ¿no? Esto solo era para recordarles. ¿Ya? Ahora, en un generador, pondremos generador. Ya, se tiene esto. Se dibuja nuestro eje con esto, ¿no? Ya que tenemos esto. Ya, en un generador, la curva de tensión en función de la corriente de excitación, ¿no? Y aquí sabemos que la tensión, por esto, va a ser proporcional, es decir, la tensión va a estar en función de una constante K en función al flujo, ya, al flujo que pase por un determinado área. Ya, esto va a ser, así se modela, ¿no? En un generador. La constante K ustedes la van a deducir en el generador. Por ahora solo voy a ponerlo así, ya, para no entrar en mucho detalle y solo explicar esta parte. Miren, en un generador, cuando van aumentando la corriente de excitación, es decir, la corriente que se inyecta aquí al imán permanente en el rotor, se aumenta, va a haber mayor flujo magnético, ¿no? Porque va a aumentar la densidad. Esto varía linealmente en un generador. Hasta llegar a un punto. Hasta llegar a un punto en donde ya no puede más y se vuelve así, constante. Ya, esta parte es la parte lineal. En esta parte es donde L varía, porque L va a ser función de las propiedades de área, ¿no? De las bobinas y demás, y del núcleo magnético que hay en el estator. ¿Ya? Esto varía porque va a saturarse. ¿Ya? Esto se le denomina punto de saturación, ¿no? Este es el punto de saturación. Y eso ya se le denomina saturación. ¿Ya? Las bobinas, o sea, la cantidad de flujo que pasa a través de esto es tanto que al final ya no puede circular más, así que simplemente se mantiene constante. Por eso es que la tensión, al ser proporcional al generador, perdón, al ser proporcional al flujo, se vuelve casi constante. Casi, ¿no? Ya. Eso simplemente sería respecto a la inductancia. Ya, esto un poquito para repasar, ¿no? En teoría. La importancia de la inductancia y ya sea en lo que van a ver, ¿no? Los civiles igual, ¿no? Deberían saber esto porque los civiles trabajan en proyectos de captación de agua en donde usan bombas, ¿no? Y es importante saber el comportamiento de un generador. ¿Por qué? Porque un generador tiene su inductancia, ¿no? Su autoinductancia y inductancia mutua. Ya, en un generador existen las dos, L y
M, que son inductancia e inductancia mutua. ¿Ya? Para los eléctricos, para todos nos interesa porque esta inductancia va a variar. Es decir, cuando nosotros hagamos nuestro circuito, ¿no ve? De un inductor que lo hemos modelado como 2pi por la frecuencia por la inductancia, ¿no ve? Si la inductancia varía, perdón, aquí es la reactancia inductiva, ¿no ve? Si la inductancia varía, es decir, aumenta, la reactancia inductiva va a aumentar, ¿no ve? Y de ahí vamos a tener problemas ya, que ya vamos a ver en nuestra carrera, ¿no? Cómo nos afecta esto. Principalmente en las caídas de tensión, ¿ya? Y en el caso de reactancias capacitivas, en sobretensiones, ¿no? Ya, bien, de ahí la importancia de la inductancia. Así que eso sería todo por hoy, compañeros. Lo importante es esto para el laboratorio, ¿no? Tan, tan. Y les voy a pasar esto. Les voy a pasar la simulación también que he hecho en MATLAB. Ustedes no van a usar MATLAB, seguramente van a usar Simulink. Así que esto yo los valores, por si acaso, no son los reales, ¿no? Yo me he inventado valores. Ya, ustedes ya, su tarea es reemplazarlo, ¿no? Igual aquí, la frecuencia de ustedes igual va a ser su tarea reemplazarlo cuando necesiten algo, ¿no? En el caso del Simulink creo que es más directo. En este caso es un poco más tedioso cambiar la frecuencia y demás. Pero esto es mejor porque te produce soluciones matemáticas más exactas que los otros simuladores, ¿ya? Porque los otros simuladores usan a veces simplificaciones, mientras que MATLAB tiene modelos más exactos. Ya, eso sería todo, compañeros. Y si tienen cualquier duda o lo que sea el día lunes, me escriben, ¿no? Ahorita voy a coordinar con el ingeniero también cómo haremos eso para las clases el día lunes, ya que se va a cerrar el básico. Así que vamos a coordinar, ¿no? Igual conmigo vamos a ver. Si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, díganme nomás, ¿no? Bien, eso sería todo, compañeros. Que les vaya bien, ¿no? Estudien para su previo. El tema de inductancia es muy importante para todos, ¿no? Todas las carreras que toman esta materia. También para los civiles, ¿no? Para que entiendan, ¿no? Las especificaciones técnicas de una bomba, si es que, digamos, llegan a dedicarse a la ingeniería civil sanitaria, ¿no? Creo que es así, ¿no? O a, ¿qué se llama esto? A la captación de agua, ¿no? Que es donde muchos ingenieros civiles trabajan también. ¿Ya? Y así de esa forma puedan informar sobre una obra que están haciendo y de manera adecuada, ¿no? Puedan especificar un motor. Ya, eso sería todo, compañeros, y hasta luego.